Buenas tardes, buenas tardes jóvenes, buenas tardes señoritas. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Es un complemento de la clase pasada en relación a los términos excluidos, ¿sí? A los series verbales que habíamos visto la clase pasada. Hoy vamos a ver lo que es término excluido, ¿ya? Con esto complementamos y cerramos lo que es series verbales, campos semánticos, ¿no? Ok. Me decía Fabricio, te escucho Fabricio, la Estoy llamando al música. profesor. ¿Cómo? Estoy llamando al profesor. Ah, ya, ok, no te preocupes. Ok, hola Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Oscar? Buenas tardes, Oscar. Ah, tú ya estabas presente, ¿no? Oscar ya estaba presente, ok. Ok, ahora sí vamos a la clase del día de hoy. Antes de la clase vamos a ver unas cuantas palabras para aumentar nuestro vocabulario. Vamos a ver 5 palabritas, ¿sí? O 4, depende del tiempo. Empezamos con la primera palabra. La primera palabra es jactancia. Sí, jactancia tiene que ver con, claro, este es el pitufo vanidoso. Jactancia tiene que ver con lo que es la vanidad, ¿sí? La vanidad. Sinónimos de jactancia: soberbia, soberbia, ¿sí? La soberbia, la pedantería, ¿sí? La pedantería. A ver, ¿qué aparece aquí? La vanidad, el engreimiento, ¿sí? Eso es la jactancia. El creerse superior a los demás, ¿no? Cuando es extremo ya es peligroso, ¿no? Cuando es extremo es peligroso. Todo extremo es peligroso, ¿no? Lo opuesto, la modestia, la sencillez, la humildad, ¿no? Humildad también puede ir dentro de este grupo de antónimos. Ya saben que el rojo es antónimo y el negro es sinónimo, ¿sí? Ok, un término más. Ok, opulencia. Opulencia tiene que ver con la riqueza, tiene que ver con el lujo, con el confort, con la pompa, ¿sí? Vamos a ver qué dice aquí. A ver, abundancia, riqueza, lujo, ¿sí? Lo opuesto, la escasez, la inopía. La inopía es la pobreza, ¿ya? La pobreza, la indigencia, ¿sí? Ok, lo opuesto, ¿no? Muy bien, espero estén anotando, ¿sí? ¿Qué es un misántropo? Ojo, etimológicamente, ¿ya? Primero etimológicamente, ¿ya? Antropo es hombre, ¿no? Mis es aversión, rechazo, en algunos casos odio, ¿sí? Odio, rechazo, aversión, repulsión, ¿sí? Ok, Profesor, ya volví. ok, ok, bien ahí. Otro término relacionado con misántropo es misógino, ¿sí? Misógino. Y ojo, esta palabra sí la han escuchado, ¿no? El misógino, que también, ojo, tiene una aversión, un rechazo, un odio, en este caso a las mujeres, ¿sí? Y misántropo, odio, rechazo, aversión, repulsión a los hombres. Pero en este caso, el término misántropo habla de manera general, ¿sí? A los hombres como especie, ¿sí? Como especie. A los hombres como sociedad. Entonces el misántropo es el que rehuye, quien odia a la sociedad y por lo tanto se, se escapa de ella, ¿no? Conocido también como los insociables, los retraídos, los ermitaños. Sí, ermitaños es una buena palabra, ermitaños, solitarios, ¿no? Lo opuesto, sociables, cordiales, amigables, ¿no? Afables, en algún caso también amables, ¿no? Indemne, ¿qué es indemne? In es un prefijo de negación, in. Demne, daño, daño, lesión. Etimológicamente, indemne, aquel que no ha sufrido daño, aquel que no ha sufrido lesión, ¿no? La imagen nos lo muestra, ¿no?
él ha sufrido un accidente terrible, pero el conductor está indemne, ileso, qué buena palabra, ileso, incólume, que no ha sufrido daño. Lo opuesto, dañado, perjudicado, lesionado, ¿no? Ok. ¿Cuántas van hasta aquí? ¿4 o 5? ¿Cuántas tenemos hasta ahí? 4 o 5. 4, ¿no? Ok. Vamos por la quinta. Una más, una más. Gracias por participar. ¿Eh? Participa muy bien. ¿Qué es un dechado? Es un ejemplo, un modelo. Hay otra palabra también que es muy buena. Parangón. Parangón. A ver. Parangón. ¿Sí? Un modelo a seguir, un ejemplo, ¿no? Y aquí hay muchos personajes que son ejemplos, modelos, parangones a seguir, ¿sí? Parangones. En este caso, esta palabra dichado no tiene un antónimo preciso, ¿sí? Sobre ejemplo podríamos sacar un antónimo, sobre modelo, ¿no? Pero en este caso, dechado tiene estos 3 sinónimos. Este es habla culta, habla muy culta, ojo, habla muy culta. Aquí hay personajes de la historia, personajes a nivel mundial, podríamos reconocer uno fijamente, ¿no? Gandhi, ¿no? Martin Luther King, ¿no? Y otros pensadores que son modelo, parangón, dechado, ¿sí? Hasta aquí las 5 palabras del habla culta, sí, del habla culta. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias por tu respuesta, Mauricio. Okay. Esas son las 5 palabras o 4 que siempre vamos a desarrollar para aumentar el léxico, para que ustedes vayan mejorando su vocabulario, mejorando su léxico y les ayude a resolver los ejercicios de razonamiento verbal. Hola, Eduardo. Ok. Vamos a ver ahora sí la clase del día de hoy. Vamos a desarrollar la clase del día de hoy, que tiene que ver con las clases que hemos estado desarrollando en todas estas semanas, ¿no? El término excluido, su mismo Ahora nombre. nosotros sería ver, digo, Perdón, amigo, perdón, Fabricio. en la anterior clase nos tocó con series verbales, ¿verdad, profesor? Claro. Y en los términos excluidos su nombre lo dice, su nombre lo dice. Va a ser Término aquella excluido. palabra o término que va a ser excluido ¿de De la dónde? serie De una verbal. serie verbal, que va a ser excluido de El una serie campo verbal o de un campo semántico, semántico, sí. ¿sí? De un grupo Porque de no, palabras. no tiene ninguna relación semántica. Aquel que no cumple con la... Pero no solamente, y ojo, vamos a ver hoy día que no solamente es retirar el que no cumple con la relación semántica, vamos a ver en esta parte, mejor con un redondito, ¿ya? En lo que es la clasificación, vamos a ver que no solamente la parte semántica va a ser la que va a determinar que un término sea excluido de un grupo. Vamos a ver que también puede ser un criterio de, llamémoslo así, categoría gramatical de repente, ¿no? Imagínate, tenemos dentro de esta serie puros verbos, verbo, 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 adjetivo y verbo. Entonces tú estás buscando y te matas buscando la característica en común o el campo semántico, dices, no tienen mucho que ver, pero de repente, si analizas bien, podría ser en este caso un criterio de categoría gramatical. Entonces, los términos excluidos, de hecho, que principalmente van a ser excluidos por la parte semántica, pero hoy también vamos a ver que pueden ser excluidos también por, por otros, por otros casos, por otros criterios que vamos a desarrollar. ¿Ok? Entonces vamos de frente, vamos directamente a lo que es término excluido, ¿no? ¿Qué es un término excluido? Técnica del subrayado rápidamente, ¿sí? Palabras que quedan fuera de un campo semántico, ¿sí? Ok, porque no poseen las mismas características y aquí podríamos adicionarle y otros criterios, ¿no? Que eso lo vamos a ver hoy.
esta es una definición de hecho general, ¿no? Una definición de hecho general, ¿no? Una definición general. Palabras que quedan fuera de un campo semántico porque no tienen las mismas características. Definición general de lo que es un término excluido, ¿no? Un campo semántico, ya sabemos que es un campo semántico, agrupación de palabras que a pesar de no poseer la misma escritura o el mismo significado, ojo, en esta parte ya no prima, en cuanto a campo semántico, en cuanto a término excluido, ya no va a ser primordial lo que es el significado, como por ejemplo en sinonimia o en antonimia, ¿no? En este caso, lo que va a primar es las características comunes o en este caso la relación que puede haber entre palabras, ¿no? Que puede haber entre palabras. Un ejemplo vamos a ver un ejemplo aquí de campo semántico muy simple. Fíjense, en este caso, fíjense. Fíjense en este caso, y algo muy importante, ojo, creo que les dije la clase pasada, importantísimo en este tipo de ejercicios, sobre todo en series verbales, campo semántico y término excluido, va a ser muy importante, aparte del vocabulario, ¿sí? Aparte del vocabulario, va a ser muy importante lo que se conoce como cultura general. El conocimiento a nivel de todas las ciencias, a nivel de el conocimiento de todo el mundo, de todo, incluso del universo, conocer todos los conocimientos que tengas. En este caso, sobre bisturí, tijeras, escalpelo, aguja y estetoscopio, estos términos no te los enseñan en el colegio. Por cultura general debes conocerlos, ¿no? En este caso, miren, el campo semántico es operación. Y las demás palabras están relacionadas con lo que es una operación quirúrgica o lo que es una intervención quirúrgica, ¿sí? En una intervención quirúrgica se usa el bisturí, las tijeras, el escalpelo, las agujas, y en este caso el término que no pertenece a este grupo va a ser el estetoscopio. Importante conocer en este caso el significado de las palabras o conocerlas por cultura general, ¿no? Si no lo conociéramos, si no conocemos bisturí, y no conocemos escalpelo, y no conocemos estetoscopio, y si no estuviese separado, sería difícil para quien no tiene la cultura general o el vocabulario poder resolver este ejercicio, ¿sí? Como está separado, ya sabemos que el término excluido es este, ¿sí? El término excluido es este. Pero vamos a adentrarnos un poco en la explicación de cada uno de estos términos para poder determinar por qué, ¿no? Ok, el bisturí sí lo conocen y han oído hablar de un bisturí, ¿no? ¿Qué es un bisturí? En palabras simples, ¿qué es un bisturí? Una herramienta de la Ya, medicina. pero simples, un análogo, es un cuchillo, ¿no? Un Un cuchillo, cuchillo, sí. un cuchillo. Ojo, pero no es cualquier Las cuchillo, es un operaciones cuchillo cirugía. quirúrgico, ¿no? Un cuchillo quirúrgico, ¿no? No lo usamos para abrir el pan, no lo usamos para untar la mantequilla, no lo usamos para picar la carne. Es un cuchillo quirúrgico, ¿no? Muy, muy fino, que sirve para las cirugías, ¿no? Es muy, muy Entonces, fino. el término excluido sería aguja. Eh, ya hemos visto que el término excluido es estetoscopio y ahorita vamos a ver por qué es estetoscopio. El bisturí se usa en las operaciones quirúrgicas, en las cirugías. Ojo, Ah, ya, en también. cirugía Escalpelo, también ¿no? se utilizan tijeras, pero no las tijeras como las conocemos, ¿sí? No tienen ninguna parte de plástico, todas son de Metálicas. un, claro, de un material conocido como acero quirúrgico, ¿no? Ojo, y no son del mismo tipo que las que conocemos, Ah, son más puntiagudas, ojo, porque tienen que ingresar dentro del cuerpo a veces, ¿sí? Tienen que ingresar a veces dentro del cuerpo y tienen muchísimo filo las tijeras quirúrgicas, ¿ok? El escalpelo quizás sí no han escuchado, de repente no lo reconocen.
El escalpelo es tipo una paleta de ping pong que sirve muchas veces para ahondar un poco en lo que es ya la cirugía, para ir moviendo un poco la parte de la cirugía, ¿no? Las agujas también existen, pero no son tal como las conocemos, ¿no? Son en tipo curvo, son de tipo curvo, ¿sí? Para poder realizar, en este caso, lo que se conoce como las suturas, ¿no? Y ojo, hay diferentes tipos, ¿no? Hay desde muy, muy finas para incluso, digámoslo así, unir venas, unir arterias, ¿no? A veces se rompen las arterias y por medio de las agujas y el hilo quirúrgico es que se pueden unir esas partes, ¿no? Las agujas más conocidas son las agujas, Es ya una las, pregunta. ¿La E también cuenta? sí, Copio. la E Ah, también cuenta ya. dentro del grupo, ¿sí? Pero como les dije, esto ya está Como separado y cirugía. ya está marcado como el término excluido. ¿Por qué? Porque el estetoscopio sí es un instrumental médico, sí es instrumental médico, pero no es instrumental quirúrgico, no es usado en cirugías. ¿Qué es el estetoscopio? Ustedes saben que yo dibujo muy bien, vamos a hacer un dibujito aquí, parecido a los audífonos aunque ya muchos no usan este tipo de audífonos, ya muchos usan el Para audífono, revisar tu el oreja, ¿no? Bluetooth. No sirve para Ajá. revisar la oreja, sirve para Ujú. revisar los latidos del corazón, revisar el movimiento de los pulmones. Esta parte va en Ya, los ya. oídos del doctor, vamos a dibujar al doctor, ahí está, eso va en los oídos del doctor, y esta parte va en la parte del paciente, que puede ser en el pecho, o puede ser en la espalda, o a veces en el estómago para los más pequeñitos, ¿no? Y el doctor a través de el estetoscopio puede verificar algunos sonidos, sobre todo de la parte interna de nuestro cuerpo, ¿no? El estetoscopio no es usado en cirugía, el estetoscopio no es usado en cirugía, el estetoscopio se utiliza mucho para lo que es la auscultación, la revisión de los pacientes en consultorio, ¿sí? Por lo tanto, ojo, analizando y haciendo todo este análisis, podemos ver en este caso, vamos a retroceder un poco, vamos a retroceder un poquito, ¿ya? En este caso, que todo ejercicio de término excluido va a tener las siguientes partes, ¿sí? Va a tener las siguientes partes. La primera parte donde va el término base, conocido como premisa, ¿sí? Nos va a guiar un poco sobre la relación que hay con el campo semántico, ¿sí? Nos va a guiar un poco, es como un título, llamémoslo así, ¿sí? Hubiese sido mucho mejor si aparecía cirugía, ¿no? Cirugía, hubiese sido más preciso. En este caso, también vamos a observar dentro del ejercicio, lo que se conoce como alternativas múltiples, ¿no? Todas estas son las alternativas múltiples, desde la A hasta la E. En este caso, vamos a ver lo que se conoce como campo semántico, o sea, las palabras que pertenecen a un campo semántico o a una serie verbal, ¿no? A una serie verbal. Esas palabras son, en este caso, las que van a determinar cuál es el término excluido. Porque si yo ya tengo las que pertenecen al campo semántico, va a ser muy fácil luego determinar cuál es el término excluido. En este caso, el campo semántico va a ser instrumentos que se emplean para intervenciones quirúrgicas o para cirugías, ¿no? Y el término excluido, ¿por qué es excluido? Porque el estetoscopio, como lo acabamos de decir, claro, es instrumental médico, sí, es instrumental médico como estos, pero ojo, sirve para la auscultación del paciente, para la revisión. De este tipo son los ejercicios que vienen en los exámenes de admisión, quizás en las preguntas de exámenes de admisión. ¿Ok?
Muy importante, si te das cuenta, la cultura general, el conocer las palabras o el conocer el significado de las palabras. Mira, en este caso, fíjate, en este caso nuevamente tenemos, ahora sí, mira, no está marcada la alternativa. El anterior ejercicio lo resolvimos con cultura general. En este caso, este ejercicio lo vamos a resolver con vocabulario, con léxico, ¿sí? Con léxico. Entonces, fíjense, tenemos la premisa, ¿sí? Tenemos la premisa, o palabra base, ¿sí? Tenemos también aquí las alternativas múltiples, como está señalado, que son 5, ¿sí? Y dentro de ellos hay 4 distractores, y una respuesta que va a ser en este caso el término excluido. Ahora, ya que hemos revisado las partes, ahora vamos a tratar de resolver o de hallar el término excluido. Entonces, ¿qué tiene que ver con lacónico? En primer lugar, lo que tengo que hacer es determinar el significado de esta palabra. No, no la conozco. ¿Qué será lacónico? Entonces, simplemente como yo soy un alumno del profesor Abanto, yo sé que lacónico es una persona habladora, ¿sí? O un hablador, un parlanchín, ¿sí? Alguien que habla muchísimo, que no para de hablar. ¿Ok? Profe, arregle ahí. Ya, tranquilo, canario, ya. Parlanchín. Entonces, fíjense, ya que tengo el significado, entonces puedo asociar. A ver, tengo algunas palabras por aquí, tengo algunas palabras que me pueden dar la pista del campo semántico. Elocuente es que que se expresa muy bien, que tiene facilidad de palabra, ¿ya? Y locuaz no es loco, locuaz es que tiene facilidad de palabra, que habla mucho. Entonces, estas dos, de hecho, que no se van a eliminar, estas dos no se van a eliminar, no son los términos excluidos, porque son sinónimos directos. Entonces, las alternativas que pueden retirarse o que son posibles de retiro, es la letra A, la letra C y la letra E. Entonces tengo que ver un poco en este caso, cuál es más preciso o tiene que ver con el hablador o con el parlanchín o con el que habla mucho o tiene facilidad de palabra o con el locuaz. Y analizamos, miren, analicemos. El que habla, el lacónico, tiene habla mucho, amplitud. Es muy exagerado al hablar. Sí, pero ojo, no necesariamente quien es detallado o no es una característica del lacónico o del locuaz o del hablador. Ser detallado no quiere decir que seas lacónico o hablador. Yo puedo decir, a mí me preguntan, ojo, a mí me preguntan, ¿dónde están las llaves? Y yo puedo decir, cómoda, cuarto cajón, lado derecho. Cómoda, cuarto cajón, lado derecho. Y fui detallado, ¿sí? Pero no fui ni hablador ni lacónico de parlanchín. En cambio, puedo ser amplio si me preguntan, hey, ¿dónde están las llaves? Mira, vas a mi cuarto, pero ojo, ten cuidado que a la entrada hay un mueblecito, no te vayas a tropezar. Junto a la cama está la cómoda. Ojo, no vayas a abrir, estoy ampliando la información. Y es una característica del lacónico, es una característica del labrador, del parlanchín. El exagerar también la figura, también, ojo. El hablador, el parlanchín, tienen como característica también el exagerar las cosas y ampliar, ¿no? Te cuento que por aquí, que por allá, y además, si tú no sabes, y a mí me... Hey, también es una característica del lacónico. En este caso, se aleja del concepto de lacónico, ¿sí? Y de sus sinónimos, la palabra detallado. En este caso, por léxico, el término excluido va a ser la palabra detallado. ¿Ok? Ese es el análisis y esa es la forma como deben resolverse los ejercicios. Muchas veces el alumno dice, profe, este tema es papayita.
el nivel de los ejercicios de término excluido van a ser de este tipo, relacionados con palabras, con léxico y relacionadas también con cultura general, ojo, con cultura general, como el primero, ¿no? No conocíamos que era un escalpelo de repente, ¿no? O no reconocíamos bien que era un estetoscopio. Esto es simple, ojo, esto es simple. Esto es, digámoslo así, un consejo que debes tener en cuenta, ¿ya? ¿Qué es lo que debes hacer? En primer lugar, definir significados. Definir significados de la primera palabra, como hice hace un momento, ¿no? De lacónico, ¿no? Definir el significado y por ahí buscar algún antónimo, perdón, algún sinónimo, y de ahí, entre las demás alternativas, de acuerdo a la relación que tienen con la palabra base o con la premisa, hey, veo las características en común y delimito el campo semántico. Digo, ¿qué tiene que ver todas estas palabras con la palabra inicial? ¿Qué campo semántico tiene? Y finalmente, cuando ya tengo el campo semántico, voy a poder encontrar el término excluido. Pero ojo, tengo que usar muchísimo lo que es los criterios de léxico o de cultura general. Ahora, dentro de esos criterios también van a prevalecer otros, como el de, por ejemplo, el de igual categoría gramatical. ¿Ya? Ok, mira, vamos a ver en este caso la clasificación de los términos excluidos. Miren, y aquí vienen un poco bueno, este es el resumen, ¿no? Bueno, esto te puede servir como un esquema de la clase del día de hoy, ¿sí? Esto vamos a ver ahorita, ¿ya? Esto vamos a ver ahorita. Esto también vamos a ver ahorita, en este momento, ¿ya? Esto te puede servir como un esquema, ¿no? Si deseas ya luego en la diapositiva lo puedes jalar. Vamos a ver la clasificación de los términos excluidos. Ojo, y mira, aquí hay algo que nos va a servir más adelante, por ejemplo, en lo que es las analogías, ¿no? Por ejemplo, esta relación de género-especie. En sí, fíjense, todas estas relaciones, todas, todas estas relaciones luego nos van a servir en lo que es analogías. Bueno, sobre sinonimia ya sabemos, sinonimia, antonimia también. Vamos a ver un poco esto de causalidad, causa-efecto, no sé si recuerdas, género-especie o especie-género, o congenialidad del mismo género, y de relación múltiple. Vamos a ver ejemplitos de estas 6 y vamos a explicar en este caso cómo es que hallamos el término excluido de acuerdo al tipo de ejercicio, ¿sí? Si de repente es un ejercicio de sinonimia. Fíjense. Ojo, excluidos por sinonimia. Atención, no confundas el término que vamos a eliminar. Ojo, el término que vamos a eliminar no pertenece al campo semántico. En pocas palabras, no es un sinónimo. Muchos alumnos confunden esto y te ponen, por ejemplo, aquí como premisa, te ponen bello, ¿sí? Y la primera palabra es hermoso, ¿ya? Y luego, como tú dices, bello, hermoso, son sinónimos, y marcas como alternativa hermoso. Y en término excluido no es marcar el sinónimo, ojo, sino en término excluido es marcar aquella que no es sinónimo. Entonces tenemos que analizar todas las alternativas y dentro de ellas habrá una que no es sinónimo, Esa es la que tenemos que marcar como término excluido. Esa es la que va a ser la respuesta. Por sinonimia, vamos a excluir al que no es sinónimo. Ojo, vamos a ver aquí un ejemplo. Fíjense en este caso. Fíjense. Hemos determinado que la sinonimia es semejanza o parecido de significados. Entonces, fíjate, cariño es un sinónimo, afecto también, apego también es un sinónimo, porque son parecidos, se alejan un poco. Estigma también.
En cambio, desatención, o sea, no poner atención cuando no te atienden, ¿no? Y tú eres profesor y no te hacen caso, o cuando tus padres, tú les quieres contar algo y ni siquiera te escuchan, ¿ya? Entonces, eso es desatención. No es sinónimo, no es sinónimo, no es sinónimo de amor. Por lo tanto, este es el término a excluir. En eso consiste el criterio de sinonimia. Ojo, en marcar el no sinónimo. El no sinónimo. ¿Ok? No confundir por si acaso, no van a marcar el sinónimo. Por antonimia, en este caso es similar al caso de por sinonimia, sino que en este caso se va a eliminar, ojo, se va a eliminar el que no es antónimo. El que no es antónimo, fíjense, en este caso vamos a ver, el que no es antónimo, fíjense en este caso, el que no es antónimo, no es antónimo. Entonces, en primer lugar, joven, o la palabra que hay aquí, tengo que buscarle todos sus sinónimos, o un sinónimo. Y luego de que ya tengo preciso cuál es el significado, aquí tengo que buscar los antónimos, ¿ya? Los opuestos. Pero ¿para qué voy a buscar los opuestos? Para encontrar entre ellos cuál es el no antónimo. Entonces, fíjense, empezamos de aquí. Joven, ya, joven es una persona que tiene una edad no muy alta, ¿no? Joven. Entonces, lo opuesto de hecho que es anciano, lo opuesto que es viejo. Profesor, ¿qué significa longevo? Longevo Antiguo. significa que tiene muchos años, que tiene muchísimos años. Antiguo. Y senil es el estado de la ancianidad, es estar en el estado de anciano. Entonces, fíjate, estas cuatro palabras, estas cuatro son antónimos, son opuestos a la palabra base. En cambio, la palabra adolescente no es antónimo, no es antónimo, ¿sí? Ten mucho cuidado. Entonces, en sinonimia y antonimia, en el término excluido se invierte, ¿no? Se marca el no sinónimo, se marca el no antónimo, ¿sí? Dependiendo si los términos son antónimos o si los términos son sinónimos. Ojo, mucho cuidado. Uno más, creo que nos quedan 4 de estos. Por causalidad, ojo, hay que entender una cosita, en causalidad, ¿sí? Se refiere a la relación de causa-efecto, ¿sí? De causa-efecto, ojo. Pero hay que tener en cuenta una cosita, ojo, que hay efectos eh, a corto plazo, hay efectos a mediano plazo y hay efectos a largo plazo. Un ejemplo, mira, un ejemplo. Una causa, un corte. ¿Qué ocasiona un corte a corto plazo? Un corte a corto plazo ocasiona un sangrado. ¿Sí? Y mira, y a largo plazo, un corte va a ocasionar una cicatriz. ¿Sí? Una cicatriz. Entonces, fíjate, hay que reconocer dentro de causa o causalidad o causa-efecto, si el efecto es a corto plazo o si el efecto es a largo plazo. ¿Sí? Entonces, si todos son efectos a corto plazo y hay uno a largo plazo, entonces el que se va es el de a largo plazo. O al revés, o inverso, ¿sí? Un momentito voy a estornudar, chicos, ¿ya? Disculpen, disculpen. Ok, vamos a ver este ejemplo, miren, de causalidad. Fíjense, la desgracia es la causa. Y aquí tenemos efectos.
¿ya? Efectos. Miren, la desgracia causa gritos, angustia, desesperación, miedo. Profe, pero también cuando ocurre una desgracia también hay abrazos, profesor. Ah, entonces aquí, claro, te puedes confundir, ¿no? Eh, a corto plazo, una desgracia, ¿no? Un accidente y mueren todos los familiares. De hecho, grito, angustia, desesperación y en algún caso miedo. El abrazo, claro que puede ser una consecuencia y se dan abrazos, pero no en el momento, ¿no? A largo plazo, ¿sí? A largo plazo. Hay que tener en cuenta eso. Luego ya vamos a ver en analogías, tienes que recordar esto, a largo plazo o a corto plazo, ¿ya? Cuando veamos funciones, función principal, función secundaria. Cuando veamos materia prima primaria, materia prima secundaria, eso lo vamos a ver en analogías, ¿sí? Pero tenga en cuenta también esos criterios en cuanto a término excluido, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Ok. Otra forma de resolver por género, especie. Y todo esto, todos estos criterios que te estoy colocando son parte de lo que es el razonamiento, ¿sí? Son parte de lo que es el razonamiento. Tu razonamiento te va a dictar en este caso la exclusión de una especie que no pertenece al género que plantea la premisa. Fíjate, en este caso nos está planteando un género que es el género de la música, ¿ya? Y fíjate, tenemos especies, en este caso, elementos de la música. La partitura es el papel donde va escrita la música. La escala es los niveles que va a tener la música. El atril es llamémoslo así, el mueble donde van las partituras, ¿no? Y las notas, claro estás, es cada una de las gráficas de cada sonido. En cambio, el término espectáculo, profe, pero la música es un espectáculo. Ah, ojo, la música es parte, en este caso es la definición, ¿sí? Es una definición general de lo que es música. En cambio, aquí estamos viendo algunos elementos que se utilizan en música. Elementos que se utilizan en música. Entonces, hay que diferenciar mucho esto, no dejar de que la lógica me diga, ah, la música es un espectáculo, y como no sé qué es un atril, entonces marco atril, Profesor, ¿no? ¿eso sería meronimia? Dentro de los relaciones, a ver, la meronimia está señalada para lo que es, claro, género, especie, ¿no? No, la meronimia es para parte de todo. La meronimia es para parte de todo, ¿sí? La hiponimia y la cohiponimia y la hiperonimia, eso sí es para género, especie. Ujú. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Vamos a ver, la Hipo, próxima clase vamos a ver hiperonimia también. hiperonimia, vamos a ver Una de especie. hiponimia, vamos a ver incluso Una holonimia. de ¿Sí? especie, género, Para, género. para género especie es meronimia, perdón, hiperonimia, ¿ya? Meronimia es para parte todo. Ujú. Uno más, por cogeneridad, en este caso, cogenérico es del mismo género de la misma categoría. Y fíjate aquí, del mismo género o de la misma categoría. Entonces, fíjate, la flauta, la trompeta, el saxofón, el clarinete, el flautín y, ojo, y la guitarra, los 6 que tenemos aquí, vamos a colocarlo también a la guitarra, los 6 son instrumentos musicales. Pero ojo, hay una característica en común que no la tiene la guitarra. ¿Cuál es? Que los otros 5 son instrumentos de viento, ¿sí? Y la guitarra es un instrumento de cuerda, ¿sí? Entonces, eso va a determinar de que en este caso la palabra guitarra sea el término excluido, debido a que tanto trompeta como saxofón, clarinete
el flautín y la flauta son del mismo género, son instrumentos musicales de viento, tienen el mismo género, son de la misma especie, son de la misma especie, ¿sí? Son de la misma especie. Aquí nuevamente hay hiperonimia, ¿no? Hiperonimia. Bueno, todos estos son cohipónimos, ¿no? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Borrar, y creo que con esto se terminan los tipos, o hay uno más. Por relación múltiple, ojo, ay, se fue. Por relación múltiple. En este criterio, ojo, en este criterio, sí se va a usar lo que es el razonamiento, ¿sí? La lógica, ¿sí? Mira, relación lógica. La que presente en este caso se va a excluir la que presente una relación ilógica, la que digas no tiene nada que ver, no tiene nada, qué malo para escribir con este pincel, qué terrible. Una relación ilógica que no tenga nada que ver con lo que se está escribiendo, o se aleje muchísimo, ¿no? Vamos a ver. En este caso, el abogado, fíjense, el abogado está relacionada lógicamente con el defender, lógicamente tiene que conocer los reglamentos y las leyes, sobre todo las leyes, ¿sí? Aquí están las leyes. En algún caso se va a encargar de defender, en otros se va a encargar de acusar, ¿sí? Pero el abogado, lógicamente, no tiene alguna relación con la palabra detener, ¿no? Quizás con la palabra detención, sí. Con la palabra detención quizás, ¿no? Cuando hay una detención, bueno, ahí sí puedes llamar a todo, pero con detener exactamente en sí como verbo impersonal, no hay una relación con abogado. Entonces, en este caso, ilógicamente, de manera ilógica, este término va a ser excluido, ¿sí? Ojo, hay que tener algo en cuenta también, eso no lo hemos colocado aquí, el criterio de categoría igual categoría gramatical, también hay ese criterio en lo que es este término excluido, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocar, y con esto terminamos, ¿ya? Vamos a colocar un ejemplo aquí sobre categorías gramaticales, ¿ya? Categorías gramaticales, en este caso, rocío, ¿ya? Gallo, ¿ya? Cabello, ¿sí? Fuerte, ¿sí? Pan, ¿ya? Vamos a hacerlo simple, ¿ya? Y cámara, ¿ya? Fíjate, en este caso tú, si utilizas los demás criterios, sinonimia, antonimia, el criterio lógico, no vas y te vas a hacer un mundo, y ojo que lo estoy haciendo en este caso con términos básicos, pero en los ejercicios en examen de admisión vienen, ojo, con palabras cultas. Entonces, ojo, con palabras cultas. Entonces tú, aparte de que no, de repente el vocabulario no te va a ayudar, luego de que ya tengas los significados, como que no le vas a encontrar una relación lógica, o dices, ¿qué? No son sinónimos en nada. Profesor, creo que sería cámara, profesor. En este caso tienes que analizar, y es Primero, pan. cuando no le encuentres ningún criterio, No, cámara o ¿sí? fuerza. Fuerte. Cuando no le encuentres ningún criterio, entonces utilizas lo que es categoría gramatical. Entonces, ¿qué dices? A ver, ¿cuál es la categoría gramatical de la premisa? ¿Cuál es la categoría gramatical de la premisa? Categoría gramatical de la premisa es un sustantivo propio, ¿no? Es un sustantivo propio, sustantivo. Entonces sustantivo. Entonces tengo que analizar cada una de las palabras y observar
sus categorías gramaticales. Entonces, la que no tenga la misma categoría gramatical va a ser aquella palabra que voy a retirar, ¿no? Rapidísimo, el sustantivo, función principal del sustantivo por cultura general, nombrar, ¿no? Nombrar. En este caso, la palabra gallo, ¿está nombrando o no? Sí, entonces es sustantivo. La palabra cabello, ¿está nombrando? Sí, está nombrando a una parte de la cabeza, entonces también es Fuerte, sustantivo. profesor. La palabra fuerte no está nombrando, está indicando una característica. Sí, es un adjetivo de tipo calificativo. ¿Sí? En este caso el pan está nombrando un alimento, entonces sí es sustantivo, y la cámara está nombrando a un objeto, ¿no? A un objeto, ¿no? A un objeto. Entonces, si te das cuenta, el ejercicio aquí va a ser resuelto por categoría gramatical. Por categoría gramatical. ¿Cuál va a ser la respuesta a este ejercicio sobre término excluido? Va a ser fuerte, ¿no? Y aquí vas a tener que usar mucho tus conocimientos de gramática, ¿no? ¿Cuántas categorías gramaticales existen, jóvenes? ¿Cuántas categorías gramaticales existen? 8. ¿8? 6. 6. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Yo digo 8, profesor. Existen 9 categorías ¿Nueve, gramaticales. profesor? Sí, Ah, profe. hay ¿Cuál era una, la novena, profesor? hay una discusión entre, vamos a colocarlas aquí ya, hay una discusión, y ahorita las vamos a ver. Las principales, a ver, sustantivo, adjetivo, verbo, Pronombre. pronombre, Verbo, pronombre, sustantivo, a ver, vamos a hacer artículo. pronombre, artículo, nada más, una que se conoce como el determinante, determinante, ¿sí? Estas categorías después las vamos a dividir en categorías, ojo, en categorías variables e invariables. Hay una que se conoce como la conjunción que sirve para enlace, ¿sí? De enlace. Esta otra también sirve de enlace, ¿sí? Que es la preposición. Y en este caso, con la última, algunos no la consideran como categoría gramatical, pero debe ser considerada, que es la interjección. ¿Sí? La interjección. Estas El adverbio. categorías, uy, se desaparecieron, espérate. Estas categorías tienes que analizarlas y tienes que revisarlas. Esto lo haces en el curso de gramática. Para cerrar, y luego te doy el pase, Fabricio. Para cerrar, este criterio de resolución tiene que ver mucho con tus conocimientos en gramática, ¿no? Y la utilizas cuando ninguna de las otras formas o criterios te dan como respuesta a algún término. ¿Qué nos comentabas, Fabricio, para cerrar la clase con tu comentario? No. Ah, no. Ah, Sí. Ah, ¿y el adverbio no es considerado? claro, el adverbio, ojo, el adverbio es considerado como una categoría gramatical y hace un momento puse los determinantes, ¿no? El determinante abarca el artículo y al adjetivo determinativo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Vamos a colocarlo así, a ver. Fíjense, vamos a colocarlos aquí, para cerrar. Sustantivo, adverbio, vamos a colocar el adverbio, ¿ya? Vamos a separarlo un poco al artículo, ¿sí? Al artículo, al pronombre, ¿sí? Adjetivo, pronombre, El adjetivo. adjetivo, ojo, y el adjetivo lo vamos a poner, el adjetivo vamos a separarlo también un poco, ¿ya? Porque el adjetivo determinativo con el artículo y el pronombre va a ser lo que se conocen como el determinante. Algunos le llaman determinantes, ¿sí? Ok, adjetivo, verbo, sí, verbo,
Y los enlaces, como te digo, la conjunción, aquí en este lado, la conjunción, preposición, y, disculpen, preposición y finalmente la interjección. ¿Sí? Ok. Algunos autores denominan a este grupo de aquí, al artículo con el pronombre, y parte del adjetivo determinativo los consideran como determinantes, ¿no? En una sola categoría. ¿Sí? Pero las categorías clásicas son 9 en sí. ¿Ok? Listo. Hasta aquí la clase del día de hoy, jóvenes. Hemos desarrollado también un poco de gramática, de semántica. Siempre es importante avanzar en todo lo que es cada área de la comunicación, ¿sí? Hasta aquí.